Bienvenidos sean nuevamente a otra edición de Vanguardia Social, este programa con ciclo de entrevistas en donde nos dedicamos a charlar con profesionales de distintas áreas para entender un poco más aquellos temas que nos atañen en la cultura, en la sociedad y en general en nuestro país. Bueno, hoy por hoy, por supuesto, el tema que está hablándose en prácticamente todos los medios de comunicación porque es importante y porque también tiene como partícipe, como protagonista, una figura deportista importante para nuestro país, es este ACV que sufrió Alejandra Locomotora Oliveras. Nosotros, por supuesto, somos comunicadores, así que mucho de medicina no entendemos, pero como somos comunicadores también, tenemos la posibilidad de entablar, valga la redundancia, comunicación y charlas con profesionales en ese aspecto. Es por eso que hoy por hoy me complace presentar a los invitados de esta nueva edición de Vanguardia Social. Bueno, primero y principal, quiero presentarlos a ambos. Arranco por usted, doctor Alejandro Amarilla, ya habitué de la casa, podríamos decir. Lo tenemos casi siempre, todas las semanas. Y bueno, hoy vamos a estar solapando un poquito el tema de la neurología y la cardiología, porque ambos son temas muy importantes y que tengo entendido, ustedes me corregirán, van de la mano. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un placer estar acá contigo. Así que te agradezco la invitación y acá mi colega, la doctora Tati Hayes, también que nos va a acompañar. Sí, totalmente. La verdad que el corazón, digamos, y el cerebro están muy conectados. Hoy se habla inclusive en la medicina como el eje de corazón y cerebro. ¿Y por qué? Porque están tan conectados a través de un sistema vascular. Las arterias son las que se ocupan de llevar la sangre a todo el cuerpo. El corazón es el órgano que bombea la sangre, que transmite toda esa presión arterial con el oxígeno que tienen y la hemoglobina que va a transportar al cerebro y al resto de los órganos. Y el cerebro es el órgano que obviamente comanda neurovegetativamente a las funciones también del resto del cuerpo y entre ellas también interactúa como parte del corazón. Y por otro lado, el cerebro se alimenta de ese oxígeno que el corazón le va a enviar. Creo que usted ya hizo una presentación excelente de la doctora Tati Hayes, que nos acompaña el día de hoy en carácter de, profesional de la neurología. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buenos días, sí, un gusto estar acá y estar con el doctor Amarilla, un gustazo, la verdad. Si es así, como decía el doctor, la conexión, el cerebro-corazón es como una sincronización perfecta, casi te diría yo, la de un reloj suizo. Esa sincronización cerebro-corazón es fundamental para las funciones de ambos. Así que sí, cuidamos a uno y cuidamos al otro. Bueno, excelente introducción de ambos. Ahora, ya he hablado en la introducción acerca del tema que vamos a tocar el día de hoy y quiero que esto se convierta como una mesa de diálogo entre profesionales y comunicador para entender un poco más y darle el conocimiento a la gente de qué es lo que estamos hablando. Primero y principal, a pesar de que ya se sabe, o la mayoría de personas ya saben qué es un ACV, siempre está bueno recordarlo. Bueno. Doctora, ¿qué es un ACV? Bueno, un accidente cerebrovascular es justamente cuando una arteria del cerebro, por eso es vascular, se refiere a los vasos del cerebro, cuando un vaso sanguíneo del cerebro por algún motivo o se obstruye o se rompe de alguna manera, es decir, o sangra, y ahí tendríamos los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, o bien se tapa una arteria y deja de ir sangre a un pedacito de cerebro, al pedacito de cerebro que está irrigado por esa arteria, y entonces ese sector del cerebro queda sin circulación, queda sin esa hemoglobina, sin ese oxígeno que decía hoy el doctor Alejandro, y entonces esa parte de las neuronas mueren. ¿Por qué? Porque no tienen la circulación sanguínea necesaria. Eso sería el accidente isquémico, que en el caso que nos trae hoy, que tiene a todos tan conmocionados, aparentemente es lo que fue, ¿no? Un accidente isquémico cerebral, ¿no? Entonces, doctor, el corazón, ¿qué rol juega cuando se habla de este
corte, de llevada de sangre al cerebro, por ejemplo? Bueno, fundamentalmente te quiero hablar desde el punto de vista cardiovascular, porque realmente el corazón es el órgano que bombea la sangre, pero lo que se compromete fundamentalmente acá son las arterias. Las arterias que son las encargadas de transportar esa sangre por todo el cuerpo y al cerebro. Se produce a lo largo del tiempo una enfermedad que se llama enfermedad vascular aterosclerótica. Y la enfermedad vascular aterosclerótica fundamentalmente es el desarrollo de ciertas como placas de colesterol que son como crecimientos anormales que se producen en la pared interna de la arteria en la que tiene contacto con la sangre y que van a ir progresivamente obstruyendo a las arterias. Esto puede pasar en el corazón, en el cerebro, en cualquier parte del cuerpo. Y estas placas, en algún momento, que tienen como nosotros llamamos core lipídico, su parte más interna de colesterol, se pueden romper. Esa rotura de placa, que se produce en un momento dado por ejemplo, una crisis hipertensiva, por una cuestión de estrés, por un ejercicio intenso, cualquier tipo de estrés que sufra la arteria rompe la placa y esa placa al tomar contacto, ese colesterol al tomar contacto con la sangre reacciona y forma un coágulo, un trombo le decimos. Ese coagulito que se forma en la arteria puede dispararse a través del sistema vascular y provocar lo que llamamos una embolia. Y esa embolia va a provocar una lesión en algún tipo de arteria. En el caso del cerebro puede impactar en el árbol arterial del cerebral y provocar la falta de irrigación. También el cierre, entonces, resumiendo, el cierre de una arteria, tanto en el corazón como en el cerebro, genera lo que nosotros conocemos como el infarto. El infarto cerebral, el infarto cardíaco, son prácticamente lo mismo y generan esa falta de irrigación, falta de oxígeno que conocemos como accidente cerebrovascular isquémico. Y bueno, esta es la relación directa que tiene el sistema cardiovascular con el cerebro. Bueno, doctora, ya más o menos vamos entendiendo cómo se relaciona el corazón, el cerebro, el ACV, el colesterol. Cuando se habla de ACV, ¿cuáles son las razones, los motivos que pueden desencadenar? Uno, si bien es cierto, el doctor ya nos explicó más o menos la raíz de los denominados trombos, por ejemplo, ¿cómo llega a afectar al cerebro? Bien, es esto que decía el doctor de la afectación vascular. Hablábamos de que es un accidente cerebrovascular por esto. Yo siempre les digo a mis pacientes, para imaginarlo de una manera gráfica y grosera, que se imaginen a los vasos sanguíneos como si fueran las cañerías del cuerpo, ¿sí? Y que esta placa arteriosclerótica de la que hablaba el doctor es como si fuera el sarro en las cañerías, ¿sí? Y un pedacito de sarro se desprende y va a impactar en una cañería más finita y la va a tapar, ¿sí? Bueno, eso es lo que explicaba el doctor de los tromboembolismos, de las embolias, cuando se hace el coágulo por la placa arteriosclerótica. Ahora, las causas de un accidente cerebrovascular pueden ser por hipertensión arterial, es decir, el aumento de la presión en sangre, pueden ser por ejemplo, diabetes, pueden ser por causa traumática, por una disección, es decir, como que se rompe la parte íntima, la cara interna de las arterias y venitas, es como si se rajara de alguna manera esa cañería de la que estábamos hablando, que es una disección del vaso. Entonces, o sea, por motivos de enfermedades de base, como la hipertensión, como la diabetes, como la dislipemia, el aumento de colesterol o grasas en sangre, como la enfermedad vascular, como algún tipo de arritmias cardíacas, que en eso el doctor va a saber explicar mucho mejor que yo, pero a veces es la causa de que ocurran este tipo de situaciones. Entonces, todas estas situaciones, sumado a otros factores de riesgo como el sedentarismo, como el sobrepeso, como el tabaco, como el estrés, son todos factores desencadenantes
de lo que es el accidente cerebrovascular. También el mal dormir, la falta de sueño. No nos olvidemos que el accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardíacas y es la primera en dejar secuelas. O sea, porque las secuelas que quedan son importantes. Entonces, es realmente una entidad a la que hay que prestarle atención y prestarle atención sobre todo a lo previo, a que no ocurra. Y entonces, en lo que tenemos que prestar atención es en los hábitos saludables y que tienen que ver con la prevención de todo esto que te enumeré, y también en el manejo y el control de las enfermedades de base. Tener un buen control médico adecuado y cumplir con la medicación que indica el cardiólogo o el médico clínico. Doctor. Bueno, la verdad que lo explicó muy bien Tati. Podríamos agregar a todos esos factores de riesgo que también tenemos, depende de la edad de las personas, o sea, las personas a temprana edad, esta enfermedad tarda mucho tiempo en desarrollarse, o sea que una persona joven, entre comillas, por más que tenga los factores de riesgo, no va a tener probablemente muchas chances de tener el ACV todavía, pero sí, mientras esté expuesta durante mucho tiempo en su vida, va a ir sumando riesgo para que después se produzca esto. Hablando particularmente de locomotora, ella, tengo entendido que tenía hipertensión arterial y aparentemente no estaba bien tratada o no estaba en conocimiento de que tenía hipertensión y probablemente algunos otros factores de riesgo de los cuales no tenía tanta, digamos, control de esto, ¿sí? Otro tema muy importante a tener en cuenta que el deporte en sí mismo es un factor de riesgo también, digamos, de presentar enfermedad. Yo digo siempre que hay que diferenciar entre lo que es actividad física, que es lo que nosotros recomendamos como médicos y que es beneficioso para la salud, y el deporte. El deporte pasa a ser un riesgo cuando el deporte es de alta intensidad y sobre todo cuando es un deporte de contacto, ¿sí? Y sobre todo cuando es un deporte que es profesional, ¿sí? Porque digamos, en el deporte entran una serie de cuestiones que tienen que ver con la competencia, con esa necesidad de ganar y a veces factores económicos demás, y muchas veces los deportistas generan enfermedades secundarias a la alta intensidad o a la alta competencia, ¿sí? Entre otras cosas, esas enfermedades tienen que ver muchas veces con a veces el uso de algún tipo de sustancia o de suplemento que puede provocar con el tiempo enfermedad vascular también. Me encantó el tema que tocó porque de nuevo siempre se habla del deporte, de la importancia de hacer actividad física, me corrijo. Y después está la otra cara del deporte como tal, ¿no? Que es cuando ya se llega a un nivel de exigencia tal en el que el cuerpo lo padece. Digamos, tenistas que sufren después de las articulaciones, también basquetbolistas, futbolistas con desgarro. Es importante eso que remarcó, porque está buena esa diferencia que hizo de actividad física y deporte. Ahora, neurológicamente hablando, ¿puede influir el deporte el caso de Locomotora Oliveras, por ejemplo, recibir tantos impactos, golpes en la cabeza para provocar un ACV o para ser, no sé, catapultante de uno? Sí, sin dudas, todos los deportes de contacto que tienen golpes, sobre todo a nivel de la cabeza, a nivel del cráneo, y que no tienen protección o que de algún modo generan sacudidas y contusiones, o sea, todo lo que tiene que ver con impacto puede generar daño cerebral. Ahora, en el caso preciso de quien estamos hablando, no sé si eso sería por su situación, creo que profesionalmente boxeaba antes, pero hace actividades de mucho esfuerzo físico. A eso es lo que por ahí creo que se refiere Alejandro, que la actividad física siempre es saludable, pero en la medida que esté hecha adecuadamente, ¿verdad? A veces en los deportes de alta competencia, en el fisicoculturismo, en las cuestiones donde uno tiene que traspasar los límites habituales
para poder destacar, para poder lograr algo, a veces en realidad estamos dejando de hacerlo en forma saludable para nuestro cuerpo. Neurológicamente por ahí tiene más impacto todo lo que tenga que ver también, que no lo he nombrado, también con factores genéticos y propios de cada persona. Hay veces que tenemos en nuestra herencia genética ya la predisposición a tener más arteriosclerosis, más colesterol, a tener hipertensión, a tener otro tipo de enfermedades metabólicas de base. Y también a las personas jóvenes, el consumo de sustancias que decía el doctor. Hoy en día nosotros tenemos cada vez más personas jóvenes con accidentes cerebrovasculares que no tendrían por qué ver personas de 30 años, 20 y pico de años con accidentes cerebrovasculares por el consumo de drogas ilícitas como cocaína y marihuana, y también de algunas drogas de tipo más artificiales, tipo derivados de anfetaminas y metanfetaminas, que hacen muchísimo daño y que generan en edades muy tempranas secuelas graves por accidentes cerebrovasculares, y no quería dejarlo pasar dentro de lo que vos me preguntás como causas. Y de los deportes, sí, todo lo que tenga que ver con deportes de contacto y que puedan provocar golpes o contusiones, que no necesariamente en un momento pueden significar un traumatismo de cráneo severo, una pérdida de conocimiento, pero que de alguna manera hacen que el cerebro dentro del cráneo se golpee. Y entonces este tipo de conmoción cerebral, a lo mejor no en el momento, pero a lo largo del tiempo puede provocar situaciones como temblores, parkinsonismos. Son muchas las situaciones neurológicas que pueden surgir a partir de un traumatismo de cráneo o de microtraumatismos, pero constantes a lo largo del tiempo. ¿Qué tema ese, doctor, no? Porque uno dice por ahí, no, pero yo me cuidé toda la vida. O sea, hay casos de personas de 60, 70, 80 años que dicen, ¿por qué me pasó esto? Si me cuidé toda la vida, no tomé, no fumé, me cuidé con las comidas, hice deporte y sucede una ACV. Habló de un factor importante que es la genética. Me interesa tocar ese tema particularmente desde este ámbito. ¿Uno puede estar genéticamente predispuesto a tener una ACV, tener cardiopatías, tener problemas de arteriosclerosis, inclusive cuidándose de sobremanera? Sí, totalmente. Los genes son, la información que se viene transmitiendo en forma familiar de padres a hijos. Ahí en los genes vienen el color de ojos, el color de pelo, vienen las características que tenemos. O sea, por algo nos parecemos a nuestra familia, a nuestros padres, ¿sí? También nos parecemos a nuestros padres y a nuestros antepasados en las enfermedades. O sea que también existe una herencia de enfermedades que uno puede recibir de sus padres. Y muchas veces nosotros decimos siempre que en realidad los genes nos transmiten la posibilidad de padecer una enfermedad. Y no necesariamente es una verdad que va a ocurrir. Primero porque la herencia no es directa, no es que todo vamos a recibir. Hay parte de la descendencia que puede recibir la enfermedad o las características. Y segundo, porque se recibe una predisposición. De desarrollo de hipertensión arterial, tenemos una posibilidad de tener diabetes y demás, pero si a lo largo de la vida lo que llamamos epigenética o ambiente, que es lo que nos rodea, que impacta en esos genes, nosotros no estamos expuestos a eso, es probable que no desarrollemos la enfermedad o por lo menos lo hagamos en forma tardía. Pero sin embargo, si estamos expuestos permanentemente al factor de riesgo, es como que nuestro ambiente, por ejemplo, una persona que tiene predisposición a tener diabetes y desde chiquitito está comiendo azúcar, está comiendo harinas, está sedentario y tiene sobrepeso, es muy probable que esa genética se exprese tempranamente en la vida, porque el ambiente es como que va apretando teclas de alguna forma en ese genoma que tenemos para que se exprese ese genoma. Entonces, cada vez que comemos algo es como que le ponemos una ficha más para que se exprese la enfermedad. Y si no,
por supuesto, esto puede pasar mucho tiempo en la vida. Por ejemplo, esa misma persona que te digo que se cría en una familia donde el deporte o la actividad física es constante, es permanente, una alimentación saludable y las personas mantienen un peso adecuado, y probablemente no desarrolle la enfermedad o lo haga muy tardíamente. Sí, y tanto es así que creo que el mensaje que tiene que quedar es el que dejaba el doctor, de que más allá de la genética, no responde de igual manera y no se recupera de igual manera una persona que haya tenido hábitos saludables o no. A ver, una enfermedad puede tenerla cualquiera, es más, vamos a tener cualquiera, podemos tener en cualquier momento cualquier tipo de enfermedad. Ninguno está exento de tenerlo, ni el más saludable de todos los seres humanos. Pero estos hábitos nos permiten, primero, evitar lo máximo posible el riesgo de que ocurran. Y además de eso, si ocurren, estamos en otras condiciones totalmente diferentes para pelear esa situación y para recuperarnos de esa situación. No es lo mismo que vaya a una cirugía un paciente obeso, fumador o que no hace actividad física, sedentario, que vaya una persona que está en condiciones físicas óptimas. No es lo mismo recuperarse de un déficit motor, de un accidente cerebrovascular, para una persona que no está en condiciones físicas que para una que sí lo está. Entonces, estas diferencias son fundamentales. Ojalá todos lleguemos a mayores, pero es muy diferente cómo llega una persona que hizo actividad física adecuada, que se cuidó adecuadamente con las dietas, que a lo mejor tuvo hipertensión porque toda su familia la tenía, pero nunca se dio cuenta porque la tuvo perfectamente controlada por su cardiólogo y se ha cuidado toda la vida, entonces no tiene ese impacto. De eso se trata lo que es la prevención y bueno, creo que el sentido que tienen estas charlas de difusión de salud para entender que nunca están de más los hábitos saludables, porque si no pareciera como que, bueno, da todo igual, total, ya es así. A ver, si en mi casa son todos obesos genéticamente, yo también tengo que serlo, claro. Y no es así, está demostrado que no, que es esto de la epigenética que bien decía el doctor Alejandro. Siempre está la frase de ¿para qué me voy a cuidar si voy a llegar a viejo con 70 años? Pero claro, la movilidad y salud de una persona de 70 años que se cuidó no va a ser la misma de aquel que no. Vos viste que hay personas de 70 años que bailan, corren, andan en bici, hacen ciclismo, y hay personas que están en silla de rueda y con andador, y bueno, está bien, pudieron tener diferentes circunstancias, hay de todo, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad, es como tener todo a la mano y no tomarlo, ¿no? Sin dejar de lado el tema de, bueno, el futuro y la futura recuperación post-ACV, ¿qué secuelas se pueden quedar? ¿Qué secuelas puede tener una persona que haya sufrido uno? Es que los déficits después de un accidente cerebrovascular pueden ser muchos, tantos como las funciones de nuestro cuerpo, que no nos olvidemos que las maneja el cerebro. Entonces, puede haber una parálisis de una parte del cuerpo, o sea, la imposibilidad de moverla, puede haber una dificultad para ver, puede haber dificultad para hablar, puede haber dificultad para entender lo que nos dicen, es decir, estoy escuchando lo que me decís, pero no puedo interpretarlo. O quiero decirte algo, mis cuerdas vocales están intactas, pero no tengo la posibilidad de hablarte. Bien. Esos son los que más, después la parte sensitiva, la sensación de sentir como anestesiado o no sentir lo que estás tocando, no tener la posibilidad del tacto, perder el gusto, perder el olfato, bueno, la visión ya te la dije, y después en los casos como los accidentes cerebrovasculares malignos, es decir, muy masivos, llegamos a situaciones críticas en las que puede ocurrir la muerte del paciente debido a que nuestro cerebro justamente es el que regula los centros respiratorios y cardiovasculares. Entonces, al haber una conexión eléctrica entre el cerebro y los centros respiratorios y cardiovasculares,
imagínate que ahí está el control de todo. Por esto es que en este caso de la locomotora tuvieron que hacer la craniectomía. ¿Por qué? Porque después de haber tenido un accidente cerebrovascular tan extenso, a veces, no siempre en todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero sí cuando son muy amplios, a las 48, 72 horas hay que ir repitiendo la tomografía y revisando el estado del paciente para ver si no genera un empeoramiento de los síntomas, porque a veces alrededor de ese infarto se genera una inflamación. Entonces, al inflamarse, el cerebro de alguna manera se infla, se hincha, y como está contenido en una caja que es el cráneo, imagínense como una pelota de fútbol que tiene una cámara y el cuero arriba. Bien, entonces hay que quitarle la cubierta de cuero porque si no la cámara se revienta contra el cuero. Entonces, esto es lo que se hace cuando empieza a aumentar la presión intracraneal, descomprimir el cerebro sacando una zona del cráneo para que eso se desinflame. Porque si no lo hacen, colapsa el cerebro de alguna manera y dejan de funcionar los centros cardiorrespiratorios y ocasiona el fallecimiento de la persona. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Mi nombre es Evangelina de Fagot, soy ultramaratonista. Me estoy preparando para las 24 horas que se van a correr en Formosa. Como mis entrenamientos son duros, exigentes, necesito de Nutremac. Para la recuperación, recovery, me funcionó 100%. Agradecerle a Natural Shop una vez más y recomendarle a todo aquel que quiera acercarse, lo esperamos en Obligado 68. Me escapé un ratito para compartir junto a nuestros adultos mayores una hermosa jornada en el complejo recreativo Mi Bella Ciudad. Compartimos un rico almuerzo, charlas llenas de anécdotas, bailamos y jugamos ñucón. Creemos firmemente que cuidar, acompañar y valorar a quienes nos precedieron es fundamental para construir una ciudad más humana y solidaria. Cada encuentro es una oportunidad para retribuirles tanto amor y sabiduría.